buenos días. Estamos en una transmisión más de Soliloquios de Metafísico. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gabriel Pérez Salazar, que nos visita desde Coahuila, es profesor adscrito, ¿no?, a la universidad de allá. Y hoy nos visita aquí en Jalapa, pues por dos razones. Una, vino a dictar una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la UB, de FECAS. Y viene a la Feria del Libro 2018 para presentarnos este libro, a ver si se ve. Y ahorita lo vamos a comentar. Pues bienvenido, un placer estar aquí. Muchas gracias, Alberto, estoy a tus órdenes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal lo ha tratado la ciudad de Jalapa? De maravilla, hermosa ciudad y la gente muy, muy amable. Hay un montón de lugares padrísimos. Y el café, qué bárbaro. El café, delicioso. Ya, dice que ya fue a Coatepec, ¿no? Así ya es, estuvo. Así es, ya llevamos como 5 kilos de regreso. No, para todo el año, ¿no? No, como para 2 meses. 2 meses, les gusta el café. Qué bueno, excelente. Pues igual, bienvenido. Hoy quisiéramos platicar un poco pues de su trabajo que está realizando acá. Que bueno, hay que leer la ficha curricular. Traigo mis notas como todo docente. El doctor Gabriel Pérez es el doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Comunicación, igual por la UNAM, y licenciado en Comunicación también por el TEC de Monterrey, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco del trabajo que hace y van a ver la pertinencia que tiene la comunicación, la ciencia política y demás temas, ¿no? Algunas publicaciones les quiero comentar, por ejemplo, la más reciente es la del 2017, El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales, que es este libro. Ahorita lo vamos a platicar. Y los que están aquí en Jalapa pueden venir a la una. Se va a presentar en una mesa que se titula ¿cuál era? Algo así como lenguaje, construcción de identidad, algo así. Comunicación y construcción de identidad, es cierto. El foro académico, comunicación y construcción de identidad, va a estar Sara Corona, Gabriel Pérez, Homero Ávila y Edith Abad, por si gustan venir aquí a la una en la FILU. Bueno, algunas publicaciones rápidamente: el uso de redes en organizaciones con presencia en México, la privacidad en la sociedad del conocimiento, reflexiones hacia una agenda educativa, cómo y qué se estudia sobre Internet y la sociedad del conocimiento, conflicto y religiosidad en línea, enfrentamiento en usuarios del Facebook en torno al culto de la Santa Muerte. Los temas son demasiado interesantes, van por una línea, pero hay varias ramitas, ¿no? Sí, lo vemos así. Y bueno, pues tenemos aquí el placer de tenerlo en esta charla y ojalá que nos vaya comentando pues estas cosas. Bueno, primero, de este libro, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuál es el asunto que nos trata? Aunque es obviamente muy obvio, pero bueno, debe haber alguna explicación, ¿no?, epistemológica. Claro que sí, bueno. Más que epistemológica, la primera explicación es la situacional, el momento en el que surge este libro. Yo doy la clase de metodología de la investigación para los estudiantes de comunicación en la facultad. Entonces, un estudiante en 2011, que fue la primera vez que impartí esa materia ya, quería trabajar sobre memes. Yo prácticamente no había escuchado nada sobre el asunto y de ahí empiezo a investigar, empiezo a tomar el tema, a identificar sus antecedentes, usos, etc. Y me parece que hay un punto de investigación muy interesante, un tema de investigación muy interesante. En el cuerpo académico donde yo participo, la línea está dada por los procesos de construcción de identidad. Entonces, de alguna manera tuve que hacer la conexión entre memes e identidad, pues para que tuviera pertinencia con el trabajo del cuerpo académico, es parte de las dinámicas institucionales. Finalmente lo logro, hago la redacción del libro que sale a la luz en 2017, es más o menos el contexto situacional. Y desde el planteamiento epistemológico, una de las líneas en las que me apoyo de manera más importante son los estudios culturales, sobre todo en la parte final, el último capítulo del libro, aunque en otros estoy trabajando desde la semiótica, o desde la sociología. Sí.
Por ahí va más o menos el planteamiento. Sí. De hecho, el título en sí pues es demasiado llamativo, ¿no? Creo que es muy actual. El meme en internet. ¿Quién no ha tenido contacto con estos memes o momos o diferentes cosas? Ajá. Que es típico del mexicano, ¿no? Usar el humor para ciertas situaciones. Es universal, no es solo el mexicano, es universal. Lo he encontrado en todos lados, no nada más en el mexicano. Creo que es un mito muy extendido. Es que el mexicano se ríe del todo, y es que el mexicano en todos lados. Francamente, si uno analiza memes hechos en otros países, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en el caso del Brexit, dio una gran cantidad de memes, el elemento de la autocrítica a partir del humor está presente en todos estos escenarios. Entonces, con punto central, ¿qué es lo que en esta investigación, convertida en un libro, encontró sustancialmente? Bueno, la primera parte es un marco teórico, es decir, hacemos la definición de la categoría, ¿qué es un meme? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué teóricos han trabajado el concepto? ¿Desde qué perspectivas se ha trabajado en torno a Internet? Porque el meme no es exclusivo de Internet, de hecho el meme, Richard Dawkins lo define de esta manera. Dawkins es quien inventa la palabra y dice que es cualquier unidad cultural que puede ser replicada. Si se entiende de esta manera el meme, entonces es prácticamente cualquier elemento que forma parte de un contexto cultural, de un bagaje cultural, que forma parte de la manera en que nos relacionamos unos con otros. Entonces el meme es muchísimo anterior a Internet, solo que se hace, digamos, famoso a partir de estas imágenes que están circulando en línea, y no son solo las imágenes, hay otros tipos de memes también en Internet. Entonces, la primera parte, insisto, tiene que ver con este planteamiento teórico, con este marco teórico, y luego hago 3 abordajes empíricos. Uno que tiene que ver con un meme muy famoso que es Harlem Shake, de qué manera se construye el sentido a partir de la enunciación concreta que hacen los muchachos en la facultad. Luego, otro abordaje es qué usos se le dan al meme, los jóvenes particularmente, para que lo usan, a un pequeño sondeo. Y la parte final tiene que ver con qué usos se hacen del meme en términos de la expresión identitaria de quienes los están utilizando. Entonces, a muy grandes rasgos, es eso lo que se está abordando en el libro. Sí, es lo que van a encontrar aquí y que pueden venir a la Feria del Libro, ¿verdad? Ahí va a estar el doctor, trae la publicación y creo que es fácil de conseguir. Está en Fontamara, no sé si también está en línea o hay alguna librería especializada. Sí, hasta donde recuerdo, Sótano lo está distribuyendo, no sé si Gandhi también, pero Sótano seguro sí tenía ejemplares, hasta hace un mes que chequé todavía tenían ejemplares. Qué bueno, pues ahí está la invitación. Realmente es muy interesante porque estos temas me identifico bastante con el trabajo, porque son temas que aparentemente estaban fuera de la academia antes, ¿no? Yo siento que este tipo de tópicos, a veces la academia sí los retomaba, pero a veces en los congresos no hay lugar, ¿no? No hay lugar, aunque hay una fundamentación teórica, hay unas posturas, hay un marco teórico, pero ya a veces por el título como que veían raro, ¿no? Fíjate que me tocó defender el objeto de estudio durante varios años. Como te digo, lo empecé a trabajar en 2011 y yo creo que en los primeros 2 o 3 años fue difícil que abrieran espacios. Cuento con la amistad de muchos colegas en muchas universidades que de manera muy generosa me abrieron las puertas para poder hablar de esto, pero sus jefes, por ejemplo, no acababan de entender cuál era la relevancia, cómo desde la sociología o desde la ciencia política o desde la comunicación era relevante o pertinente el estudio del meme. Es que son cosas que son para hacer reír nada más, es una tontería, cuando en realidad es sumamente complejo. Por ejemplo, si se aborda desde la semiótica, desde su condición como signo, nos da para muchísimo. Desde el punto de vista de la sociología como un elemento a partir del cual ocurren estas interacciones sociales. Es decir, es inacabable los posibles abordajes acá científicos. Es demasiado interesante porque, particularmente a mí me tocaba tratar temas, antes estaba en el cuerpo académico precisamente de ciencia, tecnología y sociedad. Ajá. Y desde la filosofía tratábamos temas de esos, ¿no? Pero a veces a mí me tocaba llevar el tema de la irrealidad en la filosofía. Ajá.
y pasaba lo mismo, ¿no? No, pero es que pues eso ningún filósofo lo ha tratado, eso no es importante, ¿qué es la irrealidad? Entonces me identifico mucho porque si yo veo el título y digo, es que ahí hay un punto muy interesante que de primera instancia investigadores, docentes, como lo desechan, ¿no? Porque no hay epistemología y no puedes hacer ninguna investigación porque pues eso es para reír nada más, ¿no? Fíjate, aquí sería posiblemente interesante recordar a Stuart Mill en su libro de la imaginación sociológica, cuando plantea de qué manera el investigador es capaz de desarrollar la sensibilidad para ubicar objetos de estudio, para ubicar fenómenos que sean relevantes y que sean pertinentes, aunque de primera entrada posiblemente no hayan sido obvios para los demás. Me gusta mucho esa idea de la imaginación sociológica. Claro. Es que es pertinente, si le va uno buscando, sí hay digamos, tela de donde cortar, ¿no? Porque se conecta la política, se conecta la educación, se conecta la filosofía, la sociología misma, y esto abre un nuevo campus de investigación, ¿no? Porque se supone, nos quejamos de que en México que no hay investigación. Bueno, pues vamos a generar los campos, vamos a hacer la talacha, ¿no? Que es lo que a veces falta en algunas universidades, menos en la Veracruzana, porque la Veracruzana va bien también allá, pero creo que eso nos falta, ¿no? Porque se encasilla, ¿no? En los clásicos y ya como que no hay líneas para dónde seguir, ¿no? Exactamente. Creo que complica mucho. Pasa. Tiene otra publicación, ¿no? Que está por ahí, Internet como medio de comunicación. Exactamente, fue mi primer libro, es de 2012, y que es el resultado, es básicamente mi tesis de doctorado con una adaptación, con una actualización y convertido en libro. Ah, excelente. ¿Y ahí cuál era el punto central? Es una discusión, hay un teórico de la comunicación que es francés, Dominique Bolton. Dominique Bolton, en alguno de sus trabajos, afirma de manera categórica que Internet no es un medio de comunicación. Ante las prácticas comunicativas que me parece que ocurren en este medio, mi propósito fue construir un andamiaje teórico que me permitiera sustentar, por un lado, que sí lo es, o sea, debatir con Bolton, plantear que sí es un medio de comunicación, por qué es un medio de comunicación, y luego cuáles son las características definitorias que hacen que sea un medio de comunicación distinto a todos los demás. Ese es el planteamiento que está acá. Que también es un tema controversial porque a veces damos por hecho, ¿no? Medios o nuevos medios de comunicación, Internet, ¿no? Pero más allá, como lo decía ayer, ¿cuándo nace, no? Sí. ¿De qué manera? Y el planteamiento es sobre todo epistemológico, porque se va a la raíz del asunto. ¿Qué es la comunicación? Y si tal cosa es la comunicación, entonces, ¿qué es un medio de comunicación? Y si tal cosa es un medio de comunicación, entonces, ¿es Internet un medio de comunicación? ¿Cumple con las características de aquello que ha sido definido? Entonces, es una argumentación que tiene mucho que ver con lo tuyo, con la filosofía, con la epistemología, para sustentar este objeto, este dispositivo, que evidentemente no solamente es un medio de comunicación, sino que es aparte otras cosas, pero que cumple esa función. Entonces, ese es el planteamiento que yo hago acá. Ah, excelente. ¿También lo podemos encontrar en Sótano? Ese es más difícil, porque es una edición ya de 2012, ya tiene 6 años. Yo creo que no, me quedan bien poquitos ejemplares. Pero... ¿No hay en una revista indexada que hable del abstract del trabajo? No sé. O que le escriban para que... Sí, claro, por supuesto. Que los mande, los interesados. Me hicieron una reseña en la revista de divulgación científica de la UNAM, ¿cómo ves? Ahí me hicieron una reseña por ahí de 2013, debe haber salido, no recuerdo exactamente, ya tiene tiempo. Y que yo sepa es todo. Lo edita Plaza y Valdés en coedición con la Universidad Autónoma de Coahuila. Y por lo tanto, sí, no es fácil de encontrar. Ah, ok. Bueno, pero al final les damos el correo por aquellos que estén interesados. Bueno, también tiene una página personal, un blog donde
ahí vienen las publicaciones, algunos traen unos links de los PDFs de los trabajos, ¿no? Todo lo que me han publicado está ahí, todo, excelente. Absolutamente todo. Sí, de hecho viene hasta el 2004, ¿no? Algo así. Bueno, sí, por ahí debe ser. O sea que está muy ordenado, no van a tener problemas en encontrar todo el trabajo del doctor. No, porque luego es un problema, o sea, unos están en un lado, los repositorios, algún repositorio a veces está roto el link, o sin fin de cosas, ¿no? Así es, y además hay otras redes sociales académicas que nos han permitido ir integrando todo esto, ResearchGate, por ejemplo, academia.edu, pero donde realmente está todo concentrado es en mi blog. Ahí. Así es. O sea, mira, está más fácil, tienen todo aquellos que se quieren. Ayer se le acercó un chico, ¿no? Que estaba interesado en tratarle este tema, pero de él desde la sociología, ¿no? Así es, sí, algo así comentó. Sí. Bueno, pues ahí están los interesados que quieran entrar a estos tópicos, bueno, pues van a tener el acceso directo, ¿no? También el contacto. Hay unas publicaciones que me llamaron mucho la atención, claro. Y en especial primero, la que habla sobre el Twitter, ¿no? Este medio, y la otra sobre, precisamente en el Facebook, pero el tema de la muerte. La Santa Muerte. De la Santa Muerte. El culto a la Santa Muerte. El culto a la Santa Muerte, así es. ¿Por qué ¿por qué le llamó la atención a estos dos temas? Bueno, primero déjame hablar desde la Santa Muerte. Claro. Tengo un colega en la facultad, el doctor Francesco Gervasi, que es sociólogo de las religiones. Hemos hecho muy buena sinergia en el trabajo académico y también en lo personal, por supuesto. El planteamiento de Francesco Gervasi tiene que ver con un abordaje desde la diversidad en torno a las diversidades religiosas. Entonces, él lo que ha estado trabajando es de qué manera hay una estructura hegemónica, principalmente desde la Iglesia Católica y algunas otras, no solamente la Iglesia Católica, tiene que ver con mayorías y con hegemonías y minorías, con relaciones así, dentro de las cuales las minorías religiosas suelen ser etiquetadas y estereotipadas, y particularmente el culto a la Santa Muerte, en muchas publicaciones periodísticas que no tienen mayor profundidad, se les relaciona, por ejemplo, con delincuentes, con narcotraficantes, etc. Entonces, lo que nosotros hicimos es una continuación del trabajo del doctor Gervasi, y es hacer una observación de cómo se dan las relaciones de los usuarios en grupos dentro de Facebook que están dedicados a la devoción a la Santa Muerte. Entonces nos encontramos con prácticas de intolerancia, de acoso de otras personas de otras religiones hacia los devotos de la Santa Muerte. Entonces es lo que queremos mostrar en este trabajo, es cómo los usuarios en muchas ocasiones no expresan un respeto a la diversidad, sino más bien todo lo contrario. Hay una imposición tiene que ver con las identidades, tiene que ver con el cómo me asumo yo mismo en relación con los demás, y muchas de estas personas que pertenecen a estas religiones mayoritarias asumen yo estoy bien, y si yo estoy bien, por lo tanto tú estás mal. Entonces tú que haces esto que es distinto a lo que yo hago, te convierto a ti entonces en un adversario, en un antagonista, sin que tenga que ser de ninguna manera así, de manera automática. El doctor Gervasi ha hecho después entrevistas en profundidad con devotos de la Santa Muerte, y ha encontrado que se trata de personas comunes y corrientes, como tú o como yo. Es decir, no hay realmente mayor diferencia entre el devoto a San Judas Tadeo, por ejemplo, o la Virgen de Guadalupe, o la Santa Muerte, sino que se trata de un asunto de estructuras hegemónicas. Sí, el poder, ¿no? El poder que se impone, ¿no? Así un tema realmente sociológico ahí y de identidad. A mí me llamó mucho la atención cuando leí eso. Dice, bueno, ¿por qué tratar el asunto de la Santa Muerte? Un compañero de la Universidad Autónoma de Chiapas trabajó también este tema, estaba en el doctorado. Todavía no ha sacado el producto final, pero se me hacía también muy llamativo, ¿no? Muy llamativo que estos temas, que a veces algunos consideran tabús,
sí, pues se aborde, ¿no? Desde un punto de vista realmente académico, con los elementos que hay, ¿no? Las variables que se presentan, las hipótesis, y no dejarlo en la superficialidad de es bueno o malo. No, claro. Muy maniqueo el asunto que no. Exactamente. De hecho, algo que te quería comentar hace rato es el acercamiento que tratamos de hacer a nuestros objetos de estudio desde una perspectiva fenomenológica, que no etiqueta, que no juzga. Claro. Muchas de las herramientas en las que nos apoyamos son de la antropología, etnografía sobre todo. Y uno de los preceptos fundamentales en el trabajo etnográfico es la aproximación a estas comunidades con un absoluto respeto y con una apertura que nos permita entender las dinámicas internas, tratando de dejar nuestros propios marcos valorativos a un lado para no juzgar de ninguna manera, sino entender lo que está pasando ahí. Eso es la epogé fenomenológica en Husserl, traducido en términos cristianos, es lo que aquí dijo el doctor, ¿no? O sea, dejar los prejuicios de lado y entrar a cualquier fenómeno de estudio, cualquier fenómeno social, cualquier problemática, si quieren verlo así, sin cargas, ¿no? Sin cargas valorativas, bueno o malo, bonito o feo, sino ir viendo, ¿no? Realmente cómo se presenta el fenómeno, cosa, lo que sea, ¿no? Y esto es una discusión, porque vamos, es imposible lograrlo del todo, porque uno no puede despojarse 100%, pero uno hace el intento y por lo menos hace uno explícito su lugar de enunciación, de dónde viene, su contexto, etcétera, para tratar de ubicar todo eso, todas las interrelaciones que uno está haciendo en un momento dado. Y más en la red social, ¿no? Sí. Donde ahí las cargas valorativas son bastante fuertes y todo se queda a veces en la doxa, ¿no? En la pura opinión. Y bueno, el otro tema del Twitter que hablaba de la valoración, no me acuerdo. No sé si hicimos un trabajo en Twitter, sí, efectivamente, tratando de identificar redes sociales en términos de algunos periodistas que habían hecho cobertura de la campaña presidencial de hace 6 años en torno a los candidatos. Entonces, lo que hicimos ahí fue una aplicación de una herramienta cuantitativa que se llama así análisis de redes sociales, que no tiene nada que ver con Facebook y Twitter. Es decir, Facebook y Twitter son los espacios de análisis, pero la técnica, el análisis de redes sociales es de los 30 del siglo pasado, donde lo que se hace es una identificación de las redes, las conexiones que se establecen entre distintos miembros de un grupo, de una comunidad o de aquello que comparten. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue descargar bases de datos de Twitter para tratar de identificar redes que los periodistas y los periódicos están siguiendo en términos de las campañas presidenciales de hace 6 años. Eso fue lo que hicimos ahí. Y que casualmente se conecta con ahora los asuntos de, claro, de la sí. analítica, Sí. y de toda la influencia que hay, ¿no? Pues te mandaron a traer a Mark Zuckerberg, ¿no? Que dijera que anda haciendo ahí de travieso, ¿no? O sea que también pues son temas que atañen a la academia, son temas de investigación, son temas que se les puede sacar mucho jugo, bueno, dependiendo el marco teórico en donde nos estemos parados, ¿no? Así es. Hay temas demasiados amplios en esto de las redes porque, bueno, quisiera comentarle, a veces hay personas que estos temas de la comunicación, de la filosofía, de la sociología, la encasillan nada más en lo clásico, ¿no? Y tienen cierta resistencia a que existan otros nichos de conocimiento, nichos de indagación. A veces pasa, y me parece un celo malentendido de algunas personas que de alguna manera creo que se quedan en su zona de confort y que luego eso se convierte en el paradigma, en su paradigma, y llegan estudiantes de posgrado y hay ciertas imposiciones de esos paradigmas, cuando en realidad la academia no se trata de eso. La academia se trata exactamente todo lo contrario, de romper con estos moldes y dejar que el conocimiento sobre el conocimiento se vaya ampliando sin ninguna restricción, aunque no se haya hecho antes, aunque les parezca raro, aunque les suene inusual. Creo que de eso se trata. Claro. 4 años convenciendo a los y colegas, ¿no? Con el asunto de la Santa Muerte fue parecido. También, de repente me llegan comentarios de, es que Gabriel está haciendo análisis de la Santa Muerte. ¡Uy, qué miedo! Y ya le traía el signo, ¿no? Aquí. Tú vas a saber qué tanto se habrán imaginado, pero en fin, esas cosas se pasan. piensan, es como el estigma que tienen los que estudiamos filosofía,
pues la familia, ¿no? Eso, ¿para qué vas a estudiar eso? ¿De qué vas a trabajar? Es más, ¿de qué vas a vivir, no? Es el estigma ese, no sé, letras, o bueno, letras todavía, ¿no? Ay, va a ser escritor, ¿no? Todas las carreras, todas las áreas tienen sus propios estereotipos y prejuicios. Claro. Ahí es una carga valorativa. Exacto. Comunicación, ¿qué vas a hacer? ¿Locutor? No, compadre, es mucho más amplio que eso. Fotos, ¿no? O sea, hay más, ¿no? Pero creo que también es un poquito ahí de la idiosincrasia social, ¿no? De toda la carga que traemos. Son construcciones sociales y como tal, pues están sujetas a estos acuerdos que se van construyendo y a una disociación con lo que realmente es. Claro. Bastante interesante. Bueno, pues tiene bastante material el doctor que pueden checar. Si gusta dar su correo, su página. Claro que sí. Facebook, el blog es Gabriel Pérez Salazar, todo junto, todo con minúsculas, .wordpress.com. Lo voy a repetir. Gabriel Pérez Salazar .wordpress.com. Salazar, nada más para precisar, primero con S y luego con C. Claro, de todos modos le vamos a poner la portada del libro para que lo tengan y las redes, si gustan contactarlo por el interés que surja en vamos a tratar de hacer una reseña del libro para que, bueno, pues también haya ahí difusión del trabajo que hace, ¿no? Para terminar, una recomendación que gusta hacer aquí a los compañeros de Soliloquios, que siempre ahorita no están, pero por ahí van a aparecer, para entrar no solo en estos temas, en su trabajo, para que se adentren en lo que trabajan, ¿no? En todo el área que trabajan. Entonces, recomendaciones de libros, revistas, de lo básico. Claro que sí. Hay un concepto muy importante del cual partimos, que es la noción de virtualidad, y me parece que Pierre Levy es uno de los más claros. Es un filósofo de la ciencia y de las tecnologías. Él es argelino, radicado en Francia. Pierre Levy plantea qué es lo virtual, y lo virtual no como lo opuesto a lo real. Lo virtual es real, completa y absolutamente real. Entonces es una de las lecturas fundamentales. El libro se llama, insisto, ¿qué es lo virtual? Y se encuentra gratuitamente en internet. Él ha liberado los derechos, entonces se puede descargar gratis. Excelente. Otros libros que abren, por ejemplo, el de los nuevos medios de Lev Manovich. Él tiene una serie de reflexiones también muy importantes para entender de qué manera ocurren los procesos de interacción y de comunicación a partir de la digitalidad, que va de la mano con la virtualidad. Y luego de ahí ya uno puede empezar a explorar sobre otros temas más específicos, redes sociales, videojuegos, no sé, el campo es amplísimo. Hay bastante, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación, ahí está la bibliografía, luego se las pongo ahí en el canal de YouTube para que puedan acceder, y también el contacto aquí con el doctor, ¿no? Pues no me queda más que invitarlos a que vengan a la Feria del Libro a la 1 en la mesa 4, va a estar aquí el doctor con otros compañeros hablando pues de estos temas, ¿no? Y recuerden el meme internet y identidad y usos sociales para que lo compren, y si lo compran pues se llevan un cheque del Banco de la Alegría. Pues muchas gracias y bienvenido otra vez aquí a Jalapa. Un placer estar acá, de verdad le estamos pasando a todo dar. Qué bonita ciudad es Jalapa, la estamos disfrutando muchísimo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alberto, muy amable.